la clase de hoy. Ok. Entendería que ya están viendo mi pantalla. Por Sí, favor. sí. Ok, gracias. Entonces, empezamos. Ok, habíamos estado viendo lo que era el primer capítulo, que era inteligencia artificial, una introducción. En este hemos definido los ámbitos generales de lo que es la inteligencia artificial y hemos discutido respecto de las definiciones que han sido propuestas y cuál de ellas se adecua mejor al estudio que estamos queriendo realizar dentro de esta materia. Al final habíamos definido que el mejor concepto que se asociaba al estudio de la inteligencia artificial era precisamente aquel asociado a la construcción de sistemas que actúen racionalmente. En este caso habíamos generado una entidad símil al ser humano, que era nuestro ente de estudio o ente que mostraba estas representaciones inteligentes a los agentes, ¿sí? De ahí que al final nuestra definición completa resultaba ser en construir agentes que actúen racionalmente. Entonces, en este caso, los sistemas de agentes que nosotros vamos a generar deberían tener aquellas características inteligentes, digamos así, que se hubieran identificado en el ser humano. Y ahí que es importante poder empezar con el estudio y definición de lo que precisamente nosotros vamos a llamar los agentes inteligentes. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? La bibliografía ya se les ha compartido en el Classroom. Vamos a ver algunas definiciones. Algo que va a ser muy importante en el enfoque de su planteamiento, lo que es la medida de desempeño. Este término, ¿cómo lo vamos a entender? La racionalidad, lo mismo la característica de autonomía, alguna estructura y descriptores especialmente desde el punto de vista que nos puedan ayudar a identificar algunas características iniciales muy importantes para poder empezar a desarrollar un agente inteligente. Y bueno, al final vamos a hacer un pequeño taller en el cual esperemos poder, aplicando los descriptores y los conceptos que desarrollemos, pues poder empezar con el diseño de un agente inteligente. ¿Qué definiciones son importantes? Diremos que un agente, ¿sí?, en este caso va a ser una entidad, la cual va a recibir a través de sus sensores algunas percepciones provenientes del ambiente, va a procesarlas bajo algún criterio específico y devolverá o responderá a través de sus actuadores con acciones al medio ambiente. ¿Sí? Este ambiente podría considerarse un ambiente lógico, un ambiente físico, un ambiente real, un ambiente imaginario, en ambientes que podrían ser aquellos entornos simplemente en los cuales nuestro agente interactúe. Podría ser que exista un cambio efectivo en el ambiente con las acciones de nuestro agente, como podría no hacerlo. La acción podría simplemente denotar una respuesta o una sugerencia o un consejo, ¿sí? Pero desde el momento que genera un resultado, este resultado podría implicar un cambio, ya sea de decisión, ya sea de acción o ya sea físico dentro de lo que sería el ambiente, ¿no? Entonces, de ahí que indicaremos como definición que ¿qué va a ser un agente? Cualquier cosa capaz de percibir
su medio ambiente con la ayuda de sensores y actúa en ese medio utilizando sus actuadores. Estos pueden ser directos, indirectos, según sean las capacidades que nosotros dotemos a nuestros agentes. Russell y Norvig van a ir por precisamente el poder estudiar esta construcción, diseño de agentes, basándonos en una visión de la obtención del máximo de la medida de desempeño. ¿Qué va a ser para nosotros una medida de desempeño? Cuando hablamos de desempeño deberíamos pensar en cómo desarrolla alguna actividad, ¿no es cierto? ¿Quién desarrolla? No estamos hablando de la medida de desempeño asociada a la gente. Por tanto, deberíamos pensar de que nosotros queremos establecer una medida que nos ayude a evaluar cómo realiza sus actividades precisamente este agente que estamos tratando de plantear. Deberemos responder algunas preguntas para su buen planteamiento. Primero, el qué. ¿Qué debo de evaluar? Una meta, ¿no es cierto? Algo que se quiere alcanzar con la ejecución de algunas actividades, acciones de nuestro agente. Por tanto, será aquello que nosotros queremos que resuelva el agente. Entonces, el qué estará asociado precisamente al resultado que se desea obtener. El cómo lo voy a evaluar. ¿Cómo lo voy a evaluar? Lo voy a evaluar por una medición cuantitativa, por una medición cualitativa, específica bajo ciertos descriptores, diverso bajo múltiples sensores. ¿Cómo lo voy a evaluar? Entonces aquí nos es interesante poder establecer la medida de la evaluación. Ok, si por ejemplo quiero evaluar en cuánto tiempo lo hace, entonces mediré el tiempo. Si quiero saber cuánta energía gasta, entonces haré una medición de la energía que gasta. Si quiero ver cuánta distancia recorre, mide los metros que recorre. Entonces la medida estará asociada a las unidades que pudieran en general ser cuantificadas respecto de el qué debo yo ejecutar y el cómo yo voy a poder evaluar precisamente el alcance de mis resultados. ¿Cuándo lo voy a evaluar? Lo voy a evaluar al ejecutar la primera acción, la segunda acción, la tercera acción, 10 acciones, 20 acciones, 100 acciones. Lo voy a hacer al primer minuto de que he empezado a ejecutar su acción, a los 10 minutos, a la hora. Entonces, aquí el cuándo significará poder establecer cuándo precisamente yo voy a aplicar esta medida y si ese resultado para mí es satisfactorio. Generalmente se debería pensar que no debe ser a la primera prueba, debe ser bajo diferentes pruebas y efectivamente ejecutando la mayor cantidad de acciones posibles a ejecutar. Y más que todo en el largo plazo. Un corto tiempo simplemente le permitirá enfrentarse a pequeños lapsos o pequeñas áreas del ambiente, ¿no? Pero bajo circunstancias controladas. Podría ser que un pequeño cambio en el ambiente podría generar una acción diferente o una contramedida. Por tanto, nosotros debemos pensar que debe ser bajo diversas pruebas, bajo la ejecución de diversas acciones, inclusive combinación de acciones, y bajo diferentes ambientes. Los entornos controlados nos van a permitir en primera instancia poder verificar que nuestras acciones están haciendo precisamente lo que deseamos. Pero sabemos que la mayor parte de la cantidad de los ambientes suele cambiar.
¿Y eso qué va a significar? Va a significar que es posible que nuestro agente deba comportarse de diferente manera ante diferentes ambientes. ¿Quién va a evaluar? ¿Quién va a aplicar? Aquí debemos pensar en tres posibles evaluadores, ¿no? Primero está el diseñador, el que lo construye. Siempre hacemos una autoevaluación respecto de que se esté haciendo lo que estoy pensando o lo que he programado que se va a hacer. Esa es nuestra primera evaluación, ¿no? Si quieren, nuestra pruebita de mesa, ¿sí? Aunque ahora ya lo hacemos automáticamente, ¿no? Ah, ok. Si hace la acción, si recibe la percepción 1, entonces debe ejecutarse la acción 1. Ante la ejecución de esa acción 1, entonces el agente debería estar en una posición H. Ok, entonces verificamos que precisamente haya llegado a la posición H. Ok, entonces podemos hacer esta prueba con todas las acciones y todas las percepciones que sean permitidas para el agente. Pero aún así nosotros necesitamos, esa sería una especie de autoevaluación, nosotros necesitamos también una evaluación. La evaluación generalmente debe venir de entidades externas, ¿no? La primera que siempre se recomienda es la de un experto, ¿sí? Un experto que nos debe de decir si la ejecución de las acciones está asociada a la actividad que nosotros estamos queriendo que realice nuestro agente, ¿no? Entonces, si lo que quiero que haga es una limpieza profunda, seguramente llamaré a un ingeniero sanitario o a un ingeniero de limpieza. Si lo que quiero es que arme un motor de forma adecuada, llamaré a un ingeniero mecánico. Si quiero que mi agente realice una operación de corazón, ¿no es cierto? Solicitaré a un, no sé, a un cardiólogo, un cirujano cardiólogo, que pueda venir a evaluar si realmente estoy siguiendo los estándares y aplicando las acciones de manera adecuada. Pero siempre es necesario tener una evaluación del usuario final, quién lo va a utilizar específicamente, ¿no? Quién se va a sentar frente a él o quién va a utilizarlo efectivamente en su diario vivir. Entonces, es importante el usuario, porque puede ser que el experto te dé un macro panorama con demasiadas acciones y demasiadas percepciones, ¿no? Mientras que el usuario puede no utilizar este macro de acciones y percepciones, estar utilizando un rango pequeño. Entonces es necesario poder siempre plantearnos el hecho, ok, quiero yo diseñar un programa, pero ¿para quién lo estoy diseñando, no? Y dentro de ese para quién lo estoy diseñando, el cómo exactamente lo hace pedir el experto. Entonces, es bueno considerar estas 4 preguntas al momento de plantear una medida de desempeño, ¿no? Ok, lo voy a evaluar porque por el tiempo de ejecución de la cirugía o porque también funciona el motor después de que lo he armado o qué tan lindo ha quedado un jardín, ¿no es cierto? Ok, ¿cómo se evalúa el que esté lindo? Alguien tiene que evaluarlo, ¿no? Es decir, del 1 al 10, qué nota le das a la forma en que se ha arreglado. Entonces ahí es una evaluación cualitativa, pero que la estamos cuantificando según un rango establecido. Ok, entonces necesitamos poder asociar la medida a la unidad al usuario final. ¿Sí? Entonces deberíamos decir si voy a evaluar el tiempo de ejecución, entonces de ejecución de qué, de qué acción que va a realizar según el estándar de quién y para quién lo estoy ejecutando efectivamente. Okay. Esta medida de desempeño es muy importante poder plantearla al inicio del diseño de nuestra agente y como vemos este va a estar asociado muy cercanamente a lo que va a ser la meta, ¿no? La meta siempre aquello que queremos que logre nuestro agente a la finalización de la ejecución de sus actividades.
Una característica que va a ser muy importante de plasmar en un agente va a ser este precisamente que viene con la definición del estudio de la inteligencia artificial, la racionalidad. ¿Qué es ser racional? Habíamos dicho, es hacer lo correcto. Dentro de esa definición tan pequeña, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que poder precisamente establecer cuándo nuestro agente ha hecho lo correcto, ha ejecutado lo correcto, ¿no? Entonces, para esto vamos a utilizar un pequeño ejemplo, que es clásico, está en todos los libros de inteligencia artificial, y es muy didáctico, ¿no? Entonces nos dice, tengo, eh, tengo dos posiciones que están ambas al lado, en lados opuestos de una calle, ¿sí? Vamos a simular con esas dos líneas un poco oblicuas y los puntos A y B. Entonces tengo un agentito, ¿sí? Que ha sido programado de manera que tiene unos efectores, en este caso tiene la posibilidad de mover las rueditas, ¿sí? Y tiene una entrada de comandos que una vez que le indican, ¿no es cierto?, inicie, él automáticamente realiza el traslado de su envergadura, si quieren, de su fuselaje, del punto A al punto B. Entonces, inicie y automáticamente empieza a mover las rueditas y se traslada del punto A al punto B. Entonces, damos el primer caso, ¿no es cierto? Bajo esa descripción de agente, nosotros le decimos trasládese del punto A al B. Entonces el agentito empieza a ejecutar los comandos, movimiento de rueditas y se traslada a través de la calle y llega al punto B. Aquí empezamos. ¿Es racional nuestro agente? Es la pregunta. Vamos respondiendo. ¿Quiénes dicen que es racional? ¿Quiénes dicen que no es racional? Vamos a hacer aquí les voy a mostrar toda mi presentación, es lo que no quiero. A ver, un ratito. Voy a conectarme por el celular. Voy a ir llamando a la gente que está conectada a mí. Correcto, ya está. Ok, disculpas. Entonces, a ver, vemos quiénes están. A ver, César Gualberto, ¿qué opinas? ¿Es racional o no es racional el agente? ¿Está César Gualberto? No contesta. Vamos a Dafne Jimena Cruz. Buenas tardes, dicen. Yo creo que no es racional. No es racional. ¿Por qué crees que no es racional? Bueno, está siguiendo una instrucción nada más y no. mm, ¿Qué tendría que hacer para ti si fuera racional? Sería que a ver, mm,
Ok, a ver, cambiaremos a alguien más. Ella, Dafne, dice que no es racional. Vamos a Edwin Ramiro. ¿Qué opinas, Edwin? ¿Es Eh, racional o no? Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Bueno, yo diría que sí sería racional porque, bueno, de acuerdo a los estándares que le estamos dando, solamente sabe o tiene conocimiento de que puede andar. Y si le estamos diciendo que vaya del punto A al punto B y está utilizando los medios que tiene para hacerlo, bajo los estándares que tiene, está razonando correctamente. Ok, gracias, Edwin. Uno más. A ver, Jason Jr., ¿qué opinas? ¿Es Igual, racional o no es racional? de igual manera pienso que es racional porque está utilizando todo lo que tiene a su alcance o todo lo que tiene para seguir la instrucción que le han dado. Ok, gracias. Entonces, deberíamos pensar que precisamente, ¿no es cierto? No nos olvidemos, no estamos indicándole más nada, solamente le estamos dando el comando de inicia, mueve las rueditas, trasládate del punto A al punto B. ¿Cierto? Entonces, caso uno, deberíamos decir si es racional. ¿Qué es hacer? ¿Qué es ser racional? Hacer lo correcto, ¿no es cierto? Y como es hacer lo correcto, nosotros precisamente debemos simplemente ejecutar lo que tenemos programado. ¿Tiene algo más programado? No, solo tiene programado el poder rodar sus rueditas y trasladarse de punto. Ha resultado que en este caso, ¿no es cierto? La calle, si quieren, estaba libre y podía trasladarse y ha logrado llegar al punto B. Vamos al siguiente caso. Deberíamos decir que sí es racional. Vamos al siguiente caso. Entonces ya nuestro agentito nuevamente se va a trasladar, ¿sí? Pero resulta que en este caso hay un camión que está viniendo por la calle, ¿sí? Y en el momento que él se traslada, resulta que el camión le pasa por encima, ¿no? Entonces, este nuestro agentito ha sido racional. Volvemos a la pregunta. Entonces, a ver, ahora preguntamos a Fabio Rafael Guerrero. A Ah, ver, ¿cómo estás? en mi caso yo opino que seguía siendo racional, pero no tenía los estándares para saber que se aproximaba un camión. Y que sí. Ya, es racional. Ok, vamos a la siguiente persona. Gracias. Ibeliz Alejandra. ¿Ha sido racional el agentito? Eh, sí, pienso de que sí, ha seguido las instrucciones de que se les ha dado. Como dijo mi compañero, no toma en cuenta lo del camión. Ya no tomó en cuenta el camión. Ok, uno más. Mira al final. Ronald Terán Paco. ¿Qué opinas? ¿Ha sido racional? Eh, para mí que no ha sido racional, ¿Ya? ¿Por qué? eh, porque a pesar de tener sus estándares, para mí lo racional sería no haber cruzado, ya que hay un peligro de que pueda ser destruido el agente. Para mí sería. Perfecto. Ok. Entonces, según su compañero, no sería racional. Ok. ¿Qué deberíamos nuevamente evaluar o deberíamos analizar? Deberíamos analizar en este caso que nuevamente no le hemos dado otro comando, ¿no? A nuestro agente, más que inicie su trabajo, mueva sus rueditas, traslade del punto A. ¿Le hemos dado algún comando que diga verifique el auto? ¿Le hemos dado algún comando que diga verifique el semáforo, que es lo más tradicional? No,
simplemente le hemos puesto un código que dice inicie su trabajo, ruede sus rueditas y vaya del punto A al B. Al estar haciendo esa actividad, ha venido un camión, pero resulta que este camión lo ha traspasado, no le ha permitido terminar su actividad. Pero él hizo algo erróneo, porque estamos yendo por la definición, ¿no? Racionalidad es hacer lo correcto. Él ejecutó alguna línea de código mal, no lo hizo. Por tanto, aunque no alcanzó a conseguir su meta, su objetivo de llegar al punto B, ¿no es cierto? Sí fue racional. Vamos al siguiente caso. Este caso ya deberíamos pensar que a nuestro agentito le vamos a dar más códigos, ¿no es cierto? Le vamos a dar más capacidades, ¿sí? Entonces, vamos a permitirle que pueda visualizar objetos en movimiento, ¿no es cierto? Que pueda visualizar un semáforo, ¿no es cierto? Y sabemos que el semáforo nos da una idea de si podemos o no cruzar una calle. Y pues bueno, nuestro agentito ya antes de pasar por la calle va a verificar el semáforo. Si tiene una gradita, va a hacer una bajada de la gradita y va a hacer una verificación antes de simplemente cruzar la calle. Entonces, con todas esas verificaciones, nuestro agente, ¿no es cierto?, debería poder trasladarse satisfactoriamente hacia en este caso, hacia el punto B, ¿no? Aquí nosotros como diseñadores hemos provisto a la gente de mayores algoritmos, líneas de código que le permiten considerar muchas más características del entorno para precisamente poder alcanzar su objetivo, ¿cierto? Entonces, aunque este es el que precisamente quizás muchos han deseado que sea el primer caso, ¿no es cierto?, no hace menos racional a la gente. Ok, entonces aquí deberíamos pensar que es el diseñador el que va a ser más o menos racional a su agente. Si tú le provees de pocas líneas de código, pocas características para enfrentarse al medio ambiente, su racionalidad, ¿no es cierto?, no será más ni menos, simplemente ejecutará de manera. Y sabemos que el computador no hace otra cosa sino aquella para la cual está programado, ¿no? Entonces, deberíamos estar seguras de que este también es un agente racional, ¿no? Pero, ¿no es cierto?, siempre puede ocurrir un cuarto caso. Y este cuarto caso, precisamente, ¿no es cierto?, le hemos provisto de todos los algoritmos, inclusive le vamos a dar un GPS de manera de que se pueda conectar a un mapa mundial y no solamente puede ir de un punto A a un punto B, sino que pueda ir de cualquier punto a otro punto de una ciudad. Entonces, mientras más capacidad le demos, menos. Pero resulta que siempre puede ocurrir un caso Murphy, ¿no? Y resulta que por allá a 42.000, 52.000 metros de altura está un avión y resulta que tiene una puerta o una parte de su fuselaje que está suelta. Y en el momento que nuestro agentito estaba pasando la calle, resulta que por la fortuna le cae la puertita encima. Entonces, nuestro agentito, a pesar de tener todas las habilidades o todas las consideraciones y capacidades posibles, ¿no es cierto?, aún así no ha podido conseguir su meta, su objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Resulta que nuevamente por todo lo anterior que decíamos, este agente también eh, va a ser racional. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no es cierto?, nosotros le proveemos de todas las consideraciones, pero siempre puede existir un caso Murphy, ¿no?, un caso fortuito, ¿sí? De ahí que se dice que la racionalidad, ¿no es cierto?, podrá ver los resultados simplemente después que los ejecute. No podrá saber con anticipación los resultados de sus acciones, sino más bien posteriormente a su ejecución. De ahí que
podemos prever, pero no podemos ir a adivinar qué es lo que va a suceder. De ahí que existe una ciencia que se llama la omnisciencia, ¿no es cierto?, que es contraria a la racionalidad. La omnisciencia dice que puede saber con anticipación los efectos o resultados de sus acciones, mientras que la racionalidad no. La racionalidad siempre va a ir a prever lo mejor, pero si quieren esperar lo peor. De ahí que se dice que la racionalidad va a depender en un momento dado de 4 factores principales. El primero, la medida de rendimiento, el criterio de éxito, ¿no? Cómo nosotros vamos a ir evaluando el que también hace sus acciones. El 2, el conocimiento del medio, ¿no? En este caso, el conocimiento del medio estará asociado precisamente a qué yo voy a hacer que tenga registrado en su base de datos respecto del entorno con el cual se va a enfrentar, ¿no? Para eso, nosotros tendremos lo que va a ser su detalle de percepciones, ¿no? Y como tiene una percepción, tendrá que tener acciones, una lista de acciones que pueda llevar a cabo. En este caso, a cada percepción mínimamente debería corresponderle una acción, ¿no? Y por tanto, la secuencia de percepciones que nosotros tengamos, un historial si quieren, ayudará a que la gente pueda desenvolverse mejor ante ese medio. Entonces, mientras más percepciones o más variaciones de percepciones nosotros alimentemos como información a nuestra gente, este podrá responder mejor con las acciones a través de los efectores dotados, ¿no? Obviamente, y ahí vamos al extremo, ¿no? No podremos hacer a que un agente nade si es que no le dotamos, ¿no es cierto?, de esos primeros efectores y segundo, percepción, porque tiene que percibir que es agua, tiene que percibir que se puede trasladar a través del agua, a través de un medio, ¿no? Podría ser inflar no sé, ¿cómo se llaman? Unas llantitas, ¿sí? Y tratar de trasladarse remando con los bracitos, por ejemplo, ¿no? Pero para eso esa acción debe ser programada en nuestro agente. Entonces, si no está programado, no esperemos que lo haga, ¿sí? No se generarán nuevas acciones, más aún cuando no existen los efectores adecuados, ¿no? Entonces no le puedo decir que nade si es que no tiene los flotadores ni nada. ¿Por qué? Porque suponiendo que sea de hierro, lo único que va a hacer es hundirse, ¿cierto? No puede traspasar, no puede caminar a través de unas gradas si no le hemos dotado, ¿no es cierto?, de algún tipo de medio que le permita subir y bajar de las gradas, ¿no? Entonces, deberíamos pensar que no solamente es el hecho de que querramos que lo haga, sino de que le dotemos de los efectores y los sensores correspondientes, ¿no? Entonces necesitaremos un sensor de distancia, un sensor de altura, o al menos un algoritmo que a través de la percepción de algunos sensores nos pueda dar precisamente como resultado la altura, por ejemplo, de una grada, para saber cuánto debe levantar uno de los, digamos así, pie robótico para poder hacer el peso. ¿Cuánto debe equilibrarse para poder subir el otro? No es subir, bajar, ¿no? Ok, es equilibrarse. Entonces ahí es toda una ciencia de hasta simplemente poder hacer una acción muy, muy, muy específica, ¿no? Ok. Esto respecto de la racionalidad, que es una de las características. La otra característica va a ser la autonomía. ¿Qué es para nosotros la autonomía? La autonomía generalmente va a estar asociado a uno de estos 3 conceptos, ¿no? O a los 3. Al ser independiente, a tener un autocontrol, precisamente que no depende de nadie. Especialmente para nosotros, al ser una entidad artificial, estará asociada al hecho de que no depende del hombre. Si quieren, no depende de su
creador, de su diseñador, de su programador. Entonces, que todo el programa que tiene sea suficiente para que se autogestione. Entonces la autonomía debería indicarnos que él puede solo enfrentarse al medio ambiente, pero, ¿no es cierto? No es que empieza solo de cero, ¿no? No, lo construí su fuselaje y ahora empieza a trabajar. No, generalmente debe existir un primer ingreso de información. A esto se va a llamar la base de conocimiento, ¿no? Y entonces aquí está precisamente esa información, codificación inicial que le damos a cualquier programa como diseñadores, ¿no? Le proveemos de todo aquello que puede hacer. Ok, ante la percepción de la luz amarilla del semáforo, entonces, ¿qué? Me detengo, espero. Ante la percepción del rojo, sigo esperando. Ante la percepción del verde, puedo avanzar. Pero entonces tengo la identificación de los tres cambios del semáforo y ante cada uno de ellos tengo una acción correspondiente. Esta lista de percepciones versus acciones va a ser la base de conocimiento, lo que puede percibir y lo que puede hacer básicamente, ¿cierto? Como base. Pero a eso nosotros podemos añadirle lo que se va a llamar un motor de aprendizaje. Posiblemente con esta base de conocimiento el agente puede enfrentarse a entornos conocidos, ¿no? Entornos controlados y conocidos. Pero resulta que en muchos de los casos los entornos cambian, ¿no? Vamos con el semáforo, algo muy simple, ¿no? Sabemos que es rojo, amarillo y verde, en forma vertical. Eso es por una norma internacional. Pero no sé si se han dado cuenta, en algunos lugares no está en forma vertical, está en forma horizontal. Entonces la percepción no se hace tanto por la dirección, sino por simplemente la presencia de los colores. Pero más aún, vamos a un conflicto mucho más grande. A veces, ¿no es cierto?, la luz está un poco gastadita, digamos así, ¿no es cierto? Y en vez de dar un amarillo, da un naranja. A veces no da nada, está roto el foco, ¿cierto? Y no se prende. Y lo único que se prende son el rojo y el verde. Y resulta que cuando le toca el amarillo no se ve ninguna luz encendida. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ok, es una percepción que quizás no había sido considerada. Entonces, ¿cómo debería responder el agente? Entonces, ahí entra lo que se llama un motor de aprendizaje, ¿no? Un motor de aprendizaje puede ser diferentes algoritmos que estén asociados a diferentes formas del cómo nosotros podemos generar nuevo conocimiento asociado a lo que ya sabemos, ¿no? Generalmente no aprendes de la nada, aprendes porque alguien te enseña. Entonces, las primeras veces aprendes porque te enseñan, pero después ya tienes que generar un autoaprendizaje. Entonces, aquí el motor de aprendizaje debería ayudarnos inicialmente a asociar ciertos eventos, percepciones, a ciertas acciones. Pero después, si se presentan percepciones extrañas, debería permitirnos poder asociarlo a acciones conocidas. Entonces, percepciones desconocidas, acciones conocidas, ya que no podemos crear nuevas acciones. Recuerden que no podemos hacer, ¿no es cierto?, cosas que no, para las cuales no tiene efecto. Entonces no puedo generar nuevas acciones, pero lo que sí puedo hacer es asociar nuevas percepciones a acciones conocidas. Entonces, si aparece un naranja en vez de un amarillo, ¿no? Sabemos que es rojo, amarillo y verde, ¿no es cierto?, en orden. Ok, entonces, ¿qué resulta? Resulta que el amarillo siempre está al medio. Entonces, si se enciende un naranja en ese lugar, podemos asociarlo a la posición. Pero el naranja podemos hacer una evaluación de RGB, de lo que es el Red, Green and Blue, ¿no es cierto? Y ver a cuál más se asemeja. Entonces, cuánto porcentaje tiene respecto de su asociación o de su acercamiento, ya sea al rojo o al verde o al amarillo. Entonces, debería salirnos, ¿no es cierto?,
que es mucho más cercano al amarillo y por tanto, al tener, digamos así, un 70 o 80% de más acercamiento hacia el amarillo, podríamos asociarlo como un nuevo aprendizaje. Ah, la próxima vez que veamos un naranja, en realidad es como un amarillo, entonces daremos la misma acción que daríamos en caso del color amarillo. Lo mismo con el verde y con el rojo, ¿no? ¿Qué pasa con que no se encienda nada? Ah, ok, entonces si no se enciende nada, resulta que está mal, ¿no es cierto? El semáforo. Pero ¿a qué asociaríamos? Ah, entonces podemos esperar el siguiente evento. Ah, si el siguiente evento, por ejemplo, era verde, nosotros sabemos que siempre pasa por un rojo, luego un amarillo y luego un verde. Luego está en el verde, luego pasa por un amarillo y luego por un rojo. Entonces, si el siguiente evento es un rojo, entonces resulta que el anterior era un amarillo. Si el siguiente evento es un verde, entonces el anterior evento era un amarillo. Ah, entonces quiere decir que cuando todo estaba apagado, el que debía haberse encendido era un amarillo, ¿no es cierto? Y podemos hacer, como dicen, por descarte. Otro por asociación directa, ¿no? Ah, ok, a lo que ya sé. Ah, tengo una forma que se me presenta, que es un círculo, ¿no? Ah, pero ese círculo, ¿no es cierto? Yo ya lo conozco, pero ahora me presentan un ovoide, que no es un círculo, pero es una forma circular. Ah, entonces los círculos se ponen, por ejemplo, si hablamos de un proceso de clasificación, ¿no es cierto? Y vienen solamente formas circulares, cuadradas y triangulares, por ejemplo, ¿no? Y resulta que viene una que no es circular, es un ovoide. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que por asociación, ¿no es cierto?, debería generar la respuesta hacia clasificarlo como una forma circular y no hacia una cuadrada o una triangular, ya que no tiene ángulos ni puntas, ¿no es cierto? Tiene forma regular y tiene forma continua. Esto nos va a permitir precisamente el que nosotros podamos asociarlo con, entonces la próxima vez que se presente esto, podemos simplemente colocar circular. Pero ¿por qué va a aprender? Podría aprender en este caso también por recompensas, ¿no? Ah, ok. Cada vez que clasifique bien algo, nosotros le decimos, un punto más, o te voy a pagar algo, o vas a ganar un premio, ¿cierto? Ah, entonces también podría hacerse por recompensa. Entonces aquí en el motor de aprendizaje podemos aplicar N técnicas, están desde un simple modelo de regresión, podemos pasar por un árbol de decisión, podemos pasar por una red neuronal, ¿no es cierto? Ahora en las redes neuronales tenemos N, hasta aprendizaje profundo, ¿cierto? Entonces, cada una de las técnicas, ¿no es cierto?, estará orientada a ciertos valores de información que se puedan medir. Pero aquí deberíamos pensar que para poder dar la característica de autonomía a nuestro agente, mínimamente deberíamos considerar estos dos parámetros, ¿no? Que tenga una base de conocimiento, que en este caso va a ser el código básico, que nuestro diseñador, programador va a alimentar a la gente, ¿sí? Pero además, si nosotros queremos que sea totalmente inteligente, esto debemos proveerle de un motor de aprendizaje. Y este motor de aprendizaje le va a permitir poder, uno, añadir, adicionar nuevo conocimiento a su base de conocimiento, ¿no es cierto? Pero además le va a permitir adaptarse ante la presencia ya sea de percepciones diferentes o ambientes diferentes. Ah, entonces ya no hablamos simplemente de un entorno controlado, ¿sí? Ok, para hoy hemos empezado con las características de lo que son los agentes y también con lo que deberíamos hablar como nuestro primer diseño respecto de lo que un agente debería de tener. La siguiente clase vamos a hablar de los parámetros. Vamos a pensar a qué problema quiero resolver
y cómo debería empezar a diseñar, plasmar ciertos descriptores que me ayuden a llegar a un diseño interesante de mi agenda. Ok, hasta aquí, dudas, inquietudes, comentarios. Ok, como no hay dudas, recomiendo nuevamente para los que llegaron un poquito atrasados, cambien en el Classroom su cuenta si están utilizando una cuenta personal. Ya para el día lunes voy a quitar a todos aquellos que no estén con sus cuentas institucionales. Esto para facilitar trabajos. Hemos quedado en que mantenemos la clase de hoy, aunque en el horario va a aparecer en otra hora, pero hemos quedado de acuerdo con los que ya están inscritos. Entiendo que ya no hay más inscritos hasta después de mesa, que espero no se inscriban muchos en mi grupo, que precisamente el horario se mantendría. ¿Ok? Gracias por su asistencia. Nos vemos entonces conmigo el día.